Muy bien, así que vamos a empezar a aprovechar el tiempo y vamos inmediatamente a la porción que vamos a considerar en esta noche, y es en la carta de Hebreos, exactamente en el capítulo 10, en los versículos 23 al 25. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 23 al 25. ¿Lo tenemos? Muy bien, vamos a mantener nuestra Biblia allí. Aunque solo son 3 versículos, vamos a estar constantemente repitiendo y digiriendo lo que dicen estos 3 versículos. Y la palabra de Dios nos dice así, y la leemos en su nombre: mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Oramos. Señor y Padre bueno, Padre de misericordia, Padre de bondad, Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos una vez más por la oportunidad de estar delante de ti y escucharte una vez más. Gracias, Señor, porque tú estás aquí y tú tienes palabras para nosotros, Señor. Te pedimos que de una manera especial y particular tú trates desde el corazón, a través de tu Santo Espíritu, con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a que seamos edificados por tu palabra, Señor. Mira que el predicador es solo una vasija rota, inservible, pero por los méritos de Cristo, aún una vasija rota, inservible, puede servir para beneficios santos, Señor. Así que te pedimos que tú permitas que podamos escuchar tu palabra con fidelidad en esta noche. Así lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, para empezar, quisiera que iniciáramos con esta escena hipotética en la mente. Imagínese que, como usted está ahora ahí mismo, usted está en una iglesia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué resulta? Se está celebrando una de esas actividades anuales donde toda la iglesia se reúne, incluso esos hermanos o personas que se congregan 3 veces al año, ese día están aquí. Y la iglesia está repleta y hay artistas invitados y hay un pastor invitado que todo el mundo lo está esperando porque él está acostumbrado a predicar la palabra con poder. Y todo el mundo está atento esperando qué va a decir el predicador, qué va a predicar este hombre en esta noche. Y pasan 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos del tiempo en que tiene que empezar el mensaje y el mensaje no empieza. Pasan los minutos y ya la iglesia está ansiosa, todo el mundo se mira a la cara y ¿dónde está el predicador? Se para uno de los líderes de la iglesia con un papel en la mano y le dice a la multitud: hermanos, lamentablemente el pastor que ha de predicar, que tiene la responsabilidad de predicar en esta noche, decidió no venir a este culto. ¿Cómo? Que no viene al culto. ¿Y por qué el pastor no vendría al culto y más cuando tiene que predicar? ¿Le habrá pasado algo grave? ¿Alguna emergencia? ¿Alguna enfermedad? ¿Qué le habrá pasado? Bueno, sigue el líder leyendo su carta y dice: no, mire mi hermano, la razón por la que el pastor no vino es sencilla. El pastor me escribe acá en una carta que el pastor decidió no venir porque no le dio su gana. ¿Cómo? El pastor, teniendo la responsabilidad de predicar la palabra, y no va a venir a predicar, aún sabiéndolo. Pero
¿qué sucede aquí? Y empieza el murmullo y el cuchicheo en la iglesia y la gente a criticar y a murmurar, pero es que ese pastor tiene que ser un irresponsable. Pero qué pastor más sinvergüenza, ¿cómo el día que te toca predicar tú no vas a venir a la iglesia? Pero no solo eso, el líder sigue leyendo la carta de parte del pastor a la iglesia y les dice, por último, el pastor les recuerda y le dice que él tiene muchos años predicándole a ustedes y sabe que muchos de ustedes suelen faltar a los cultos simplemente porque no le da la gana. Así como muchos de ustedes se quedan en sus casas mirando la televisión, entreteniéndose y no vienen a la iglesia sin ninguna excusa, yo como su pastor he decidido que así como ustedes muchas veces ignoran su responsabilidad de venir a escuchar la palabra, yo hoy voy a ignorar mi responsabilidad de ir a predicar la palabra y quedamos en empate. Que Dios le bendiga. Silencio en la sala y se acabó la murmuración. Este escenario o una idea parecida es lo que plantea Jonathan Leeman en su libro llamado La Membresía, que habla acerca de la membresía de la iglesia. Y él resalta en ese libro, el autor, que ciertamente los pastores y los líderes de la iglesia tienen responsabilidades. Sí, y tienen muchas responsabilidades. Pero ¿qué sucede? Los únicos que tienen responsabilidades en su iglesia local no son los pastores y los líderes y los que dirigen ministerios, son todos los miembros de la iglesia. Los miembros también tienen responsabilidades. Muchas veces nos comemos el cuento y la idea que quien tiene la responsabilidad de que la iglesia puje, de que la iglesia predique la palabra, de que la iglesia crezca, de que la iglesia avance, que esa es una responsabilidad única y exclusivamente de los pastores. Ellos son los únicos responsables de todo lo que pasa aquí, pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que los miembros del cuerpo de Cristo también tienen responsabilidades. Responsabilidades como la de exhortarse unos a otros mientras son exhortados. Responsabilidades como la de estimularse unos a otros mientras son estimulados por otros. Para que una iglesia pueda mantenerse firme en sus convicciones en un mundo incrédulo y lleno de desafíos como este, necesita la iglesia de hoy aprender a exhortar y a estimular en el poder del Espíritu. Así que, hermanos y algún amigo que esté por ahí, si hay algo que yo quiero que tú recuerdes es lo siguiente: la estimulación y la exhortación mutua entre los miembros del cuerpo de Cristo son las raíces de una iglesia firme. Repito, la estimulación y la exhortación mutua dentro de los miembros de la iglesia son las raíces de una congregación firme, porque tal cual dice el título de esta exhortación, una iglesia que estimula y exhorta es una iglesia firme. Y precisamente cuando usted va al pasaje que estamos considerando, Hebreos 10:23, inicia con la expresión: mantengamos firme esta profesión, esta fe, esto que estamos predicando, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. Y la idea de permanecer firme ahí tiene que ver con la idea de algo que está arraigado, de algo que saca raíces. De manera que permanecer arraigados, enraizados en la esperanza de Cristo es lo que mantendrá una iglesia firme, porque tal cual dice la última parte del verso, Él es fiel y Él es el que puede sostener su obra. Y ante esta declaración, ante esta idea de que la iglesia tiene que aprender a estimularse y a exhortarse mutuamente, para poder entender esto, hay preguntas que necesitamos hacernos. En primer lugar, cuando yo hablo de una iglesia firme, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué es una iglesia firme o de convicción firme, como nos apunta el texto?
para esto tenemos que necesariamente entender un poquito cuál es el contexto de la carta a los hebreos. Resulta que la carta a los hebreos fue escrita originalmente o con la intención de motivar, animar, exhortar y advertir a ciertos hermanos que estaban siendo tentados a abandonar la fe cristiana. La carta a los hebreos, cuando se escribe en un contexto de persecución. Los gobernantes, dejándose usar por Satanás, armaron una persecución terrible en contra del cristianismo. Y los cristianos tenían que andar para acá, de allá para acá, corriendo para salvar su vida. Los cristianos eran burlados, eran golpeados, eran torturados, eran asesinados. Y así la iglesia se mantenía corriendo, huyendo de la persecución. Pero ¿qué sucede? Muchos de esos que eran cristianos en ese entonces que se escribió la carta a los hebreos, venían del judaísmo, venían de otra religión. Entonces el judaísmo es una religión donde imperan los sacrificios, imperan los rituales, donde tú siguiendo ciertas reglas aparentemente podías ganarte el cielo. Entonces estos judíos que eran prosélitos del judaísmo, entonces se convierten a Cristo, pero en medio de la persecución empiezan a hacerse una pregunta. ¿Y qué tal si volvemos atrás? ¿Y qué tal si, como dicen por ahí, todas las religiones llevan al cielo? ¿Qué tal si lo importante es creer en algo, como dice la gente? Como yo vi en una entrevista de un supuesto cristiano, músico, que le decían, y dime, ¿en qué está basada tu creencia? Y él decía, mi creencia está basada en la felicidad. Yo creo en la felicidad. Esa es mi creencia. Y ese es su Dios. Quizás usted y yo, quizás no nos podemos ver tentados, no nos vemos tentados a cambiar de religión o de iglesia o de congregación, pero sí nos podemos ver tentados muchas veces a cambiar el evangelio bíblico por un evangelio más ligero, por un evangelio más light, más fácil, por un evangelio superficial. Así que esos judíos se preguntaban o se plantearon la idea de que si volvían atrás y cambiaban al cristianismo, podían a través del judaísmo adorar a Dios y dejar de ser perseguidos al mismo tiempo. Pero Dios le da la respuesta a través de la carta a los hebreos. Y la respuesta es la misma respuesta para todos los problemas de la iglesia de hoy. La respuesta es una respuesta de carácter doctrinal y práctico. La respuesta es Cristo. La respuesta a esta situación que da la carta a los hebreos es Cristo. Cristo es el único camino que lleva a Dios. Solo a través de Cristo podemos acercarnos al Padre. No vale la pena sustituir a Cristo por ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque Él es superior a todo. Esa es la esencia de la carta a los hebreos. Cristo es superior a todo. Siendo el mismo Dios, es superior a los ángeles, superior a los profetas, superior a las reglas, a las normas religiosas, superior a los rituales, superior a los sacrificios, superior a todo intento de intentar limpiar el pecado de forma superficial. Este Cristo es el mediador de un nuevo y mejor pacto. Este Cristo es el único capaz de limpiar la mugrienta suciedad de nuestro pecado de manera activa y permanente. Cristo es superior. Por lo tanto, cuando estamos arraigados, firmes en Cristo, esta es la única manera en que la iglesia puede estar firme sobre un fundamento sólido, cuando enraizamos nuestras vidas a Cristo. Así, arraigados en Cristo, podemos caminar el camino de la fe, el camino en el que los judíos, a lo que habla la carta a los hebreos, querían abandonar y querían devolverse. Pero, en un sentido, vamos a entender a los hermanos judíos que se querían devolver. Porque la verdad es que la vida del cristiano no es una vida fácil.
y si su vida de cristiano está siendo muy fácil, usted debería revisarse. Porque bien dijo Jesús que el camino que lleva a la salvación, ¿cómo es? Angosto, estrecho, escabroso, difícil de avanzar. ¿Y cómo es el camino que lleva al cielo, a la salvación, al Padre? Es estrecho y el que lleva a la perdición. Vea, hasta yo que por ahí, coja por ahí. Por ahí cabe cualquiera. Pero ¿qué sucede? Que en medio del desafío de la vida cristiana, que es una vida que se muestra muchas veces dura y difícil de vivir, debemos preguntarnos, ¿cómo yo puedo caminar con firmeza en un camino difícil? ¿Cómo caminar sin resbalar en un camino resbaladizo? ¿Cómo caminar con firmeza en el difícil camino de la vida cristiana? La respuesta que nos da la carta a los hebreos en estos pasajes que leímos es recordando que no caminamos solos. Recordando que hay otros que van delante de nosotros y otros que van detrás. Recordando que necesitamos, en vez de pensar volver atrás, yo necesito pensar cómo me apoyo del que va delante. En vez de pensar en mirar atrás, yo mejor debo meditar en cómo le doy la mano al que va detrás. De manera que una iglesia firme en Cristo es una iglesia que imita a Cristo. Una iglesia firme en Cristo es una iglesia que se apoya mutuamente, porque todo el cuerpo de Cristo se cuida para que todos nos mantengamos de pie. Aquí no existe eso de meterle el pie para que el hermano tropiece, digo yo, ¿verdad? No, lo que dice la Biblia es todo lo contrario, es que debemos estimularnos unos a otros, en amor, en buenas obras. Es que debemos exhortarnos, alentarnos, darnos ánimo, como vamos a ver más adelante, unos a otros. De manera que la responsabilidad de que la iglesia de Cristo se mantenga firme no es solo del pastor, no es solo del liderazgo, es de todos, es de toda la iglesia de Cristo. Míralo ahí, versículo 23. Vamos a verlo una vez más. Mantengamos firme, completamente arraigados, sin fluctuar, es decir, sin titubear, la profesión de nuestra esperanza, lo que hemos predicado, lo que hemos creído. Vamos a mantenernos firmes en eso, porque Dios en la persona de Cristo es fiel y Él lo prometió. ¿Y qué debemos hacer? ¿Cómo empieza el 24? Considerémonos unos a otros. Ya que hemos creído en Cristo, lo que nos resta es considerar cómo apoyarnos unos a otros en servir a este Cristo. La palabra considerar que aparece ahí tiene que ver con tú darle mente a algo, como con tú fijar los pensamientos en algo, como con tú concentrarte en algo. Incluso en algunos versículos de la Biblia donde aparece esta palabra, da la idea o da un tono como de algo que tú estás evaluando. Es como si estuviera diciendo el autor, tenemos que evaluarnos unos a otros en cómo podemos seguir hacia adelante. Por ejemplo, por allá en Mateo 7:3, dice el Señor Jesús, yo sé que usted se la sabe esta, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Por qué tú miras la paja, el defecto, el problema que está en el ojo de tu hermano y no te echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Esa palabrita ahí, cuando dice al final de la frase, no echas de ver, ese ver es la misma palabra que usa Hebreos 24 para hablar de considerar. Por eso algunas versiones dicen, tú te pones a ver la paja, el problema de los ajenos, ¿y por qué tú mejor no consideras tu propio problema? ¿Sabe qué? Cuando hablamos de considerarnos unos a otros, ¿cuál es el primero que yo tengo que considerar? Yolanda, y me excusa Yolanda que está por ahí atrás. Soy yo
que tengo que empezar a evaluarme. Solemos ser muy buenos evaluadores de la iglesia, pero ¿cómo usted y yo evaluamos la iglesia? No, porque aquí los pastores debieran poner esto, debieran hacer aquello. No, porque los líderes, el ministerio de caballeros debiera hacer aquello y debiera hacer lo otro. Y porque en la iglesia falta esto y falta lo otro, por eso es que no avanzamos. Hermano, es verdad, en la iglesia faltan muchas cosas. Es verdad que el liderazgo tiene muchos defectos, pero ¿y usted? ¿Cuándo fue la última vez que usted se evaluó como creyente? ¿Cuándo fue la última vez que usted se evaluó como cristiano? ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, a mí me falta esto, me falta aquello, me falta lidiar con esto o aquello para vivir como un cristiano que glorifica a Dios? Usted ve, muchas veces somos más fariseos de lo que pensamos. Estamos mirando la pajita y los defectos de los pastores y de los líderes y no vemos el edificio amueblado que tenemos en nuestro propio ojo. Considerar es que veamos la iglesia como un solo cuerpo. Por eso dice el autor, considerémonos unos a otros, pensemos en que somos un solo cuerpo, incluyendo a mi hermano, incluyéndome a mí. ¿Y para qué tenemos que considerarnos? Usted tiene su Biblia abierta, pienso yo. ¿Para qué tenemos que considerarnos? Consideremos unos a otros, ¿para qué? Versículo 24. ¿Para? No, pues yo estoy solo, vamos a apagar esto, Isaías. ¿Para qué tenemos que considerarnos los unos a los otros? Para estimularnos. Estimularnos al amor y a la buena obra. Pero segunda pregunta que necesitamos saber para desenrollar este versículo. ¿Qué significa estimular entonces? Vimos lo que significa estar firme según el pasaje, que es estar enraizado en Cristo, confiando uno con los otros, ayudándonos unos a otros. Entonces, ¿qué es en segundo lugar? Estimular. Miren, esta palabra estimular es una palabra muy fuerte en el Nuevo Testamento, porque esa palabra estimular tiene que ver como cuando las emociones, como por ejemplo, el apóstol Pablo narra en Hechos 17, cuando vio la ciudad sumergida en idolatría, dice la Biblia que su corazón como que se enardecía, como que estaba encendido. Esa palabra ahí, que se enardecía su corazón, es la misma palabra que usa el autor a los hebreos para referirse a estimular. Entonces este estímulo, esta pasión, este deseo de incentivar y de provocar algo en los demás, tiene dos connotaciones en la Biblia. Puede ser positiva o puede ser negativa. Puede ser una provocación para el bien, una provocación para hacer lo bueno, o puede ser una provocación para hacer lo malo, o para la ira, o para la disputa. ¿Cómo me explico? Bueno, esta palabra aquí, estimular o estimulación, es como que yo soy tan insistente con una gente para que cambie, que yo voy a estar insistiendo tanto hasta que esa persona cambie o hasta que se enoje conmigo. Yo le voy a explicar lo que es estimulación. Yo trabajo en un colegio y resulta que el director del colegio quiere estimular a los estudiantes a que lleguen temprano. Entonces, como yo soy parte del equipo que supervisa las operaciones y la logística, a mí me dijeron, mira, dile a los porteros que estudiante que llegue un segundo más tarde se quedó fuera y mándalo para su casa. La idea es estimular a que lleguen temprano. Ya usted se imaginó el primer día de esa medida cuántos se quedaron afuera. Y el segundo día más. Ahora, ¿qué estaba provocando eso? Estudiantes enojados, muchos padres enojados, porque resulta que la gran mayoría eran los padres que llevaban a sus hijos tarde. Y luego de varias semanas de ira, pleito y contienda, al final, ¿qué usted cree que pasó? Mejoró la puntualidad de todos los estudiantes. Eso es estimular. Insistir
en que suceda algo, insistir en que yo tengo que ayudar al otro, aunque él no entienda que necesita ser ayudado. Por eso es que muchas veces nosotros no nos queremos involucrar en la vida de las demás personas en la iglesia. Tenemos temor. Dicen, no, porque yo he visto a fulano cabizbajo, pero si yo se me acerco, después dice que yo estoy de chismoso y llevando vida. No, porque yo quisiera visitar a fulano, pero es que no sé, tiene la cara muy dura, él se ve medio privón. Y nos vamos como poniendo como barreras, poniendo obstáculos, y estamos tímidos, tenemos miedo, porque tú no sabes cómo va a reaccionar el hermano cuando tú te le acerques. Pero tenemos que ser insistentes en asumir nuestra responsabilidad de estimularnos unos a otros en permanecer firmes en Cristo. El trabajo de velar de la iglesia y la salud espiritual de la iglesia, ciertamente la mayor responsabilidad la tiene el liderazgo, pero usted como miembro de la iglesia tiene la responsabilidad de velar por su hermano. Involucrarnos en la vida de los demás miembros de la iglesia es parte fundamental del proceso de discipulado. Y cuando hablo de discipulado estoy hablando de la vida cristiana que crece conforme a la imagen de Cristo. Tenemos que aprender a involucrarnos en la vida de los demás miembros de la iglesia si queremos crecer como iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que usted invitó a un hermano a su casa? ¿A cenar? No sé. A beberse un coco de agua al malecón, no sé bajo qué circunstancia, bajo qué condición, pero qué tanta relación tenemos con nuestros hermanos en Cristo. Es en ese roce, es relacionándonos donde crecemos como hermanos. Y usted dirá, no, lo que pasa es que el hermano es cara dura, que el hermano es difícil. Sí, aún esos hermanos difíciles son instrumentos de santificación para el cuerpo de Cristo. ¿Usted sabía eso? Hubo un pastor que me dijo una vez, mira, hasta la chismosa de la iglesia cumple un papel. Es para la santificación de ese pueblo. Ahí todo. Ese roce entre hermanos nos ayuda a crecer, a amarnos, a soportarnos, a mostrar gracia como Cristo la ha mostrado. Ese estimular tiene que ver con ser insistente en ayudar a los demás, en apoyar a los demás. Y para ser más específico, el versículo lo va a decir. ¿Cómo dice el 24? Considerémonos unos a otros para estimularnos ¿a qué en primer lugar? Al amor. ¿Y qué amor es este? Es el amor ágape, como muchos han escuchado. El amor de Cristo, el amor que no espera nada del otro, el amor que solo muestra bondad y quiere sacrificarse en favor de otro. Usted puede ser el cristianazo, pero si usted no ama a su hermano, usted no es nadie, compadre. Déjame parafrasearte en 1 Corintios 13. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo, incluyendo los idiomas de los ángeles, pero no amo a mi hermano, yo solo soy un metal que resuena, un metal que hace ruido. Puedo tener el don de profecía, venir a hablar muy lindo en el púlpito, saberme todos los planes y los secretos de Dios, pero si yo no amo, no tengo nada. Nada soy. Si tuviera una fe que pudiera mover montaña, que cuando yo oro la tierra tiembla, pero si no amo a otros, no soy nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y sacrificaría hasta mi propio cuerpo y podría jactarme de ello y decir, yo soy el que más da en el barrio, yo soy el que más ayuda a los hermanos, yo soy el que más ofrendo en esta iglesia, pero si no amas a tus hermanos, si no amas a los demás, no has logrado nada. Y muchas veces nosotros decimos, varón, usted está equivocado conmigo. Yo lo siento, Leandro, pero tú te equivocaste. Porque yo amo mi iglesia. Yo amo mi iglesia. Yo voy a los cultos. Mira, a mí me encanta estar en la iglesia y las actividades de la iglesia. Pero usted sabe qué pasa muchas veces. Muchas veces nosotros amamos las cosas de la iglesia y no a la iglesia. Oiga bien, muchas veces nosotros amamos
las cosas de la iglesia, pero no a la iglesia. Ajá, explícate. Decimos, mira, es que a mí me gusta cómo cantan los Peñas. A mí me gustan cómo canta el dúo. A mí me gusta cómo canta esa iglesia. A mí me gustan las actividades de pareja. A mí me gusta la seriedad que tienen en esa iglesia y cómo valoran la palabra. A mí me gusta el estilo de los predicadores. Y mucha gente viene acá y ciertamente nos gustan muchas cosas de la iglesia, pero tenemos que saber que en esencia amar a la iglesia es amar a las personas de la iglesia. La iglesia no son actividades, no son cuatro paredes, no son un programa bonito. La iglesia son los miembros de la iglesia. Quien ama a la iglesia, ama a los miembros de la iglesia. Se vale decir amén, aunque es duro, no se asuste, pero necesitamos aprender a amarnos como iglesia. ¿Pero qué más? ¿A qué más estimula? Estimula al amor y a las buenas obras. Buenas obras. Aquí hay algo muy interesante. La expresión buenas obras en el Nuevo Testamento, aunque nuestra Biblia lo traduce todo al español como buenas obras, cuando uno lo ve en el idioma original que se escribió el Nuevo Testamento, hay como una variante. Hay dos formas de decir buenas obras en el Nuevo Testamento. Hay una que apunta a la bondad y a la generosidad. Son las obras de bondad y generosidad, como por ejemplo, en Hechos 9:36 dice que había una discípula llamada Dorcas que se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Entonces, esa es como una obra de bondad y de generosidad. Y nosotros estamos llamados a practicar eso. Y no hay problema. Y Dios estimula que hagamos eso. Pero el versículo que estamos estudiando en esta noche habla de otro tipo de buenas obras. Las buenas obras que menciona Hebreos allí en el verso 24, si la fuésemos a traducir la expresión literal, sería como decir obras de excelencia. Estimulémonos unos a otros a las obras de excelencia o a las obras excelentes. Y estas obras excelentes, ¿cuáles son? Regularmente cuando aparece esa palabra o esa expresión en la Biblia, es para referirse al buen testimonio del cristiano. Al buen testimonio del cristiano. Estas obras de excelencia son el fruto de una vida que vive en el Espíritu según el estándar de la excelencia de la palabra de Dios. Para ser más específico, vamos a ir a Tito, capítulo 2, a partir del versículo 7. Hay muchísimos versículos para hacer este ejemplo, pero por causa de tiempo, permítame leer solo esta porción. Y ahí vamos a ver un ejemplo de a qué tipo de buenas obras es que está hablando el autor a los hebreos y a qué tipo de buenas obras es que usted y yo tenemos que estimularnos. Dice Tito 2, del 7 al 8, hablándole el apóstol Pablo a Tito, preséntate tú en todo como ejemplo de ¿qué? De buenas obras. Hay buenas obras es de obras excelentes, tal cual el texto en hebreo. ¿Y cuáles son las características de esa buena obra? Que da fundita de arroz en la calle, que le da 100 pesos a un hermano, que le da una ofrenda. No, mira cuáles son las características. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, es decir, sobriedad, una vida íntegra delante de Dios, palabra sana y irreprochable, una persona que esté regida en palabra y en hecho por la palabra de Dios. Y dice, de modo que el adversario, que Satanás se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Usted sabe cuáles son las buenas obras a que nosotros tenemos que estimularnos? Es que nosotros estemos tan empeñados en que mi hermano se aleje del pecado. Es que nosotros estemos tan empeñados en ayudarnos a ser mejores cristianos unos a otros, que poco a poco nuestra vida sea más santa y nuestra vida sea más irreprensible. Tanto así que dejemos a Satanás desarmado y él no tenga nada que decir de nosotros. A eso es que tenemos que estimularnos.
Mira cómo sigue diciendo, si tú lo coges a partir del versículo 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos. Es decir, que estas buenas obras son el resultado de haber creído en Cristo. Y cuando tú crees en Cristo, ¿cómo tú puedes vivir en este siglo malo? Tú puedes vivir sobria, justa y piadosamente. Esas son las obras de excelencia. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y Jesucristo se dio a sí mismo, enfatiza al final ya del 14, para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio y celoso de buenas obras. Celoso de obras de excelencia. Cristo murió para que nosotros vivamos una vida de excelencia delante de Él en el poder del Espíritu. Y a vivir así es que debemos estimularnos los unos con los otros. Entonces, ya para terminar, la última pregunta que nos queda es: ¿a qué más está llamada la iglesia? ¿A qué más está llamada la iglesia que crece y se mantiene firme? Fíjese bien, versículo 25, ¿cómo dice? No dejando de congregarnos, como algunos tienen de costumbre. Augusto siempre dice, como algunos tienen de mala costumbre. Sino, dice, exhortándonos, y tanto más cuanto vemos que aquel día se acerca. Más cuando vemos que la venida de Cristo se acerca. Entonces la última pregunta es, si nosotros estamos llamados a mantenernos firmes, ya dijimos lo que es mantenernos firmes, mantenerse arraigados en Cristo, en la doctrina sana y ayudándonos unos a otros a vivir firmes en Cristo. Dijimos que esa firmeza se evidencia cuando el cuerpo de Cristo estimula. ¿Y estimula qué? Estimula al amor y a las obras de excelencia. Y por último lugar, una iglesia que se mantiene firme es una que se exhorta, una que exhorta y es exhortada. Entonces la última pregunta al amado televidente es, ¿qué es exhortar entonces según el texto? Exhortar es una palabra compuesta en el original que significa llamar de cerca o llamar a alguien para que esté cerca. Exhortar, la etimología de la palabra es, tú ves a alguien lejos y tú le dices, ven acá, ven, quédate cerca. Tú ves un hermano en la fe que está como medio equívoco, que quiere como los judíos volver atrás su fe, que está viniendo un poco a la iglesia, que está medio desanimado y tú le dices, hermano, papá, ven, yo quiero orar contigo. Yo quiero estar a tu lado para pelear la buena batalla de la fe a tu lado. Eso es exhortar. Tiene que ver también con palabras de ánimo, con palabras confortadoras, con palabras de consuelo que sean acorde a las Escrituras. Los sinónimos de alentar o de exhortar, de esa palabra que aparecen ahí en la Biblia, son orar, alentar, animar, confortar, consolar e incluso amonestar en algunos casos. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos, es decir, animándonos, alentándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos y cánticos espirituales. Ahí nos damos cuenta que esa palabra exhortar no es simplemente como que yo te doy una palabra o te mando un mensaje por WhatsApp. Esa palabra exhortar tiene que ver con la intención de que yo quiera ayudar a mi hermano, consolar a mi hermano en sus problemas, advertirle a mi hermano cuando el pecado ronda. Es estar cerca, hermanos. ¿Qué tan cerca tú estás de tu iglesia local? ¿Qué tan cerca tú estás de los miembros de esta iglesia? Pero hay algo más. Si nos preguntamos qué es exhortar, según el texto,
preste mucha atención a esto, según el texto, exhortar es lo contrario a no congregarse. Oiga bien, según el texto, exhortar es lo contrario a no congregarse. ¿Por qué hago el énfasis? Yo sé que usted ya había escuchado ese texto. Todos aquí hemos escuchado ese texto. Todos aquí hemos escuchado un mensajito en el grupo de WhatsApp que mandan de vez en cuando. Hermanos, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y muchos de aquí quizás hemos pensado, ese texto no aplica a mí, porque yo sí me congrego, yo sí voy al culto. Pero ¿qué sucede? Muchas veces pensamos que lo contrario a no congregarse es venir y ocupar un asiento y ya. Que si yo vengo, estoy presente aquí, que si yo traigo mi cuerpo aquí, aunque esté desconectado del culto, pero si yo traigo mi cuerpo aquí, estoy sentado aquí, yo me estoy congregando. Pero fíjate bien, mira el versículo 25. Quizás tú nunca te habías dado cuenta de esto. Dice, no dejando de congregarnos, ¿verdad? Como algunos tienen por costumbre. ¿Y qué dice después? Ajá, pero dice, si no, o no lo dice su Biblia ahí. Si no, ahora, si usted lo lee en otras versiones, te puede decir, por el contrario. O sea, lo contrario de no congregarse, ¿qué es? Si no, exhortándonos. No sé si se la llevó. Lo contrario de no congregarse es que nos exhortemos y nos apoyemos los unos a los otros. Lo contrario de no congregarse es que yo me empeñe por procurar la unidad del cuerpo de Cristo. Muchas veces nosotros pensamos que congregarse es solo ir a la iglesia, pero según ese texto, congregarse es algo más. Congregarse no es solo ocupar un banco, ocupar una silla. Congregarse en la iglesia no es solo echar 100 pesos cada domingo en el saco de la iglesia o sentarme a esperar que pasen la hora porque ese predicador sí que es largo. No, tú puedes venir domingo tras domingo en la iglesia, a la iglesia, y no cumplir con el propósito real de congregarte. Aquí vemos el espíritu de congregarnos, que es estimularnos al amor y a las buenas obras y ayudarnos unos a otros. Es que crezca el vínculo de los miembros de Cristo, es que nos amemos más y mejor, es que juntos, unánimes, adoremos a Cristo. Para eso es que nos congregamos, para que tú te unas de manera unánime, con tu hermano y adores al Señor. No para que vengas en un banco, está completamente desconectado de lo que Dios quiere para su pueblo. Nos congregamos para la estimulación del amor y las buenas obras. Nos congregamos para recibir exhortación bíblica, pero también para estar listos para dar exhortación bíblica a los hermanos que lo necesiten. Nos congregamos para estimular la unidad, el compañerismo, el consuelo y el gozo del Señor. Para eso nos congregamos, no solo para ocupar un espacio. Decía que los sinónimos de exhortar son orar, alentar, animar, confortar y consolar. Vamos a hacer este pequeño cuestionario. No tienes que contestarme, pero pregúntale a tu corazón. ¿Cuándo fue la última vez que le escribiste a un hermano de tu iglesia para decirle, quiero orar por ti? ¿Cuándo fue la última vez que lo llamaste? Hermano, dime cuáles son tus peticiones, yo quiero orar por ti. Hermana, yo quiero orar por ti. ¿Cuándo fue la última vez que tú te acercaste a un hermano de la iglesia para alentarlo o para animarlo o para consolarlo en medio de sus luchas? En medio nuestro hay muchos hermanos sufriendo tantas cosas. ¿Cuándo fue la última vez que tú te acercaste a uno de esa lista de oración que menciona Augusto a darle consuelo y a orar por ellos? La verdad es que muchas veces es triste ver una iglesia que se ha vuelto tan superficial en cosas tan esenciales de la fe como animarnos unos a otros y estimular el amor. La armonía y las buenas obras entre los hermanos en la fe, como había dicho en otra ocasión o como había dicho detrás, son la evidencia de una iglesia que se mantiene firme.
pero muchas veces tambaleamos como iglesia. Estamos desunidos, no crecemos porque nos la pasamos discutiendo que si este o cual autor es más bíblico, que si esta o tal iglesia es más bíblica, pero nos olvidamos de los mandamientos básicos de la Biblia. Nos olvidamos de saludar a nuestros hermanos, nos olvidamos de sus problemas, nos olvidamos de su lucha, de sus necesidades, nos olvidamos de orar por ellos, nos olvidamos de ayudar a los hermanos en todo lo que nosotros podamos, nos olvidamos, hermanos, hasta de los nombres, hasta de los nombres de nuestros hermanos de la iglesia, hasta de eso nos olvidamos. La verdad es que muchas veces nos olvidamos hasta de la existencia misma de nuestros hermanos. Y aún así decimos que somos los más bíblicos y nos olvidamos de practicar el mandamiento más básico de la fe, que es permanecer unidos en amor como hermanos. En conclusión, la estimulación y la exhortación mutua entre los miembros del cuerpo de Cristo son las raíces de una iglesia firme. Una iglesia firme, según el texto, es una iglesia que estimula el amor y a una vida de excelencia en el poder del Espíritu. Una iglesia firme es una iglesia donde los miembros asumen la responsabilidad de animarse y consolarse los unos a los otros. Según el pasaje, hay 3 responsabilidades, oiga esto, con esto me voy, 3 responsabilidades que los miembros de una iglesia deben hacer para permanecer firmes. Primera responsabilidad, estimularse los unos a los otros, amar, estimularse los unos a los otros en ser un testimonio de buenas obras. En segundo lugar, segunda responsabilidad, los hermanos deben congregarse. Congregarse juntos, pero no solo para estar sentados, no, sino congregarse juntos para animar a la exhortación mutua con un espíritu de unidad. Y en último lugar, la responsabilidad de la iglesia ante este pasaje es animarse, que nos animemos unos a otros en medio de nuestras pruebas. ¿Y cuál es la razón? Para que enfaticemos y seamos intencionales en estas cosas. Lo dijo ya el hermano Juanpa, que Cristo viene pronto. Y el mundo necesita ver una iglesia que se ame. El mundo necesita ver una iglesia que se exhorte, que se anime, que esté unida, que tire para adelante en ayudarse mutuamente en crecer a la imagen de Cristo. Y allí, cuando solamente no prediquemos de palabras, sino que también prediquemos con nuestros hechos, y la gente, como en la iglesia primitiva, vea al Gregorio Luperón y diga, mira cómo se aman, yo quiero estar ahí. Hasta que eso no pase, vamos a estar estancados. Hasta que no nos amemos de verdad y seamos fieles a Dios, vamos a estar estancados como iglesia. Porque una iglesia firme, que se mantiene firme y arraigada en Cristo, es una iglesia que se ama mutuamente, que se exhorta, que se anima, que crece en unidad. Y si hay un hermano, quiero decir, al revés, una persona que todavía no es un hermano, y que no ha conocido a Cristo, yo quiero decirte que la única forma de tú permanecer esta familia de la fe, ciertamente tenemos problemas y es un camino difícil y escabroso, pero ese es el camino que lleva al cielo, el camino de la fe en Cristo. Todo lo demás es monticulebra, como dicen por ahí. Todo lo demás es perdición y condenación eterna. Este Cristo puede hacerte miembro de la familia de Dios para que tú que no has creído te arrepientas de tus pecados y pueda también permanecer firme. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, animándonos, ayudándonos y tanto más cuando vemos que el día del Señor se acerca. Amado Dios y Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos que ella quede grabada, marcada en cada corazón y que puedan poner en práctica, que podamos todos poner en práctica estas cosas que hemos escuchado, que podamos ser una iglesia que crece en amor, que crece, Señor, en pasión por Cristo, una iglesia que se mantiene unida y que va junta
detrás de ti para crecer conforme a la imagen de Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra. Bendice esta iglesia, bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje, bendice a aquellos amigos que no han creído en Cristo para que tu Espíritu Santo, Señor, pueda entrar y morar allí, que ellos puedan acercarse al Señor Jesús. Así te pedimos estas cosas y te damos la gracia por tu palabra. En el nombre